Clase 14, cuadripolo, fundamentos teóricos. Entonces, vamos a iniciar lo que es la última unidad, que es cuadripolos. Primero que todo, la definición. ¿Qué es un cuadripolo? Bueno, es un circuito con dos puertos, ¿sí? Puerto de entrada, puerto de salida. Entonces, repito, un cuadripolo es un circuito con dos puertos de acceso, uno de entrada y uno de salida, ¿verdad? Y que cada puerto consta de dos polos. Entonces, cada puerto de entrada tiene dos polos, de salida tiene dos polos. Eso es lo que es un cuadripolo. Esta cajita que vemos acá, dentro de él está un diagrama circuital que no nos interesa, no vamos a analizarlo. Simplemente vamos a estudiar las variables de entrada, ¿verdad? Y las de salida y las relaciones que hay entre ellas. ¿Ok? O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que vamos a analizar? ¿Cómo se procesa estos circuitos? ¿Cómo procesa estos circuitos una señal desde la entrada a la salida? Eso es en realidad. ¿Cuáles son las características? Bueno, las características más sobresalientes de los cuadripolos es, primero que todo, proporciona modelos simplificados del funcionamiento de un circuito o dispositivos en AC y DC. Cuando dice proporciona modelos simplificados, ¿a qué me refiero yo? A esto. A que, vuelvo y repito, simplificamos el circuito porque vamos a analizarlo desde la entrada y lo que obtendremos a la salida. ¿Sí? Tratamos de simplificar ese análisis en realidad. Proporciona modelos simplificados del funcionamiento de un circuito o dispositivo en AC y DC. Simplifica la interconexión de los circuitos. Todas las conexiones externas se realizan en la puerta de entrada o salida. Solo se tomará en cuenta las variables de los terminales de entrada o salida. O sea, tomen en cuenta que siempre vamos a analizar es entrada y salida. Lo que está dentro de esa caja no lo vamos a analizar. Bien, ¿cuáles son las ventajas que tiene? Facilita la omisión de detalles innecesarios. Proporciona ecuaciones simplificadas de dispositivos y circuitos tanto en AC como en DC. Simplifica la interconexión de los circuitos. Bien, esto pues la ventaja, lo que es la parte, el factor tiempo es muy importante. Ahora vamos a lo que es la parte de la clasificación. Entonces, los cuadripolos se pueden clasificar en activos. Cuando se refiere a activos, significa que están diseñados internamente con fuentes independientes en su interior, ¿sí? O sea, y cuando estamos hablando de pasivos, contienen fuentes dependientes y elementos pasivos, en este caso, pues, RLC, ¿ok? A su vez, cuando estamos hablando de pasivos, podemos clasificarlo en bilaterales o no bilaterales. ¿Qué significa cuando sea bilateral? Que no tienen fuentes dependientes, solo componentes pasivos. Y cuando estamos hablando de no bilateral, significa con fuentes dependientes y componentes pasivos. Cuando estamos hablando de bilateral, se clasifican en simétrico o no simétrico. ¿Qué significa eso de simétrico o no simétrico? Recuerden que simétrico sinónimo es equivalente, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que las mediciones que se realizan las mediciones realizadas en condiciones son similares, deben ser similares, dan el mismo valor en cada par de terminales. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si se analiza desde la entrada y luego a la salida, sus valores son iguales. Y cuando estamos hablando de equilibrado y no equilibrado, ¿qué significa eso de equilibrado y no equilibrado? Cuando estamos hablando de no equilibrado, quiere decir, ¿verdad? Que es una red de tres terminales.
y que dos se conectan a una referencia en común. Cuando estoy hablando de referencia significa tierra. Ahora, cuando estamos hablando de equilibrado, la referencia tierra en su defecto es un nodo aparte. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a mostrarlo de manera gráfica. Esto es un ejemplo de un cuadripolo equilibrado para que me entiendan más. El punto, el nodo referencia, fíjense, es aparte. Y el no equilibrado, pues, vamos a decirlo así, los nodos tendrían una referencia en común, ¿verdad? Que se lleva a tierra, o sea que en realidad serían tres terminales. Y a su vez, el equilibrado tendría entonces la referencia a tierra aparte. Eso es lo que quiere decir. De manera general o ideal, que vamos a analizar un diagrama circuital base para todos los circuitos, que es vamos a decirlo así, o la normativa que debe tener de manera ideal los circuitos, perdón, los cuadripolos que vamos a analizar. Este es un cuadripolo. Fíjense que tenemos las variables de entrada, que es I sub 1 y B sub 1. I sub 1 entrando al cuadripolo, corriente de entrada entrando al cuadripolo y la polaridad más menos de esta manera. Ahora, salida del cuadripolo, corriente de salida entrando al cuadripolo, polaridad más menos. ¿Ok? Eso, vamos a decirlo así, es la normativa para comenzar a analizar los cuadripolos.